¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando alguien intenta contactar con el más allá, siempre termina hablando con Napoleón, Cleopatra o algún otro personaje famoso de la historia? ¿Es que acaso en el mundo espiritual solo tienen voz los grandes monarcas y las celebridades? Imagina que estás en una habitación a media luz. El ambiente es tenso, el tablero se mueve y de repente la entidad afirma ser un filósofo ilustre que murió hace cientos de años. Lo primero que tu mente racional grita es que esto tiene que ser un fraude, y no estás solo en esa duda. De hecho, a menudo los críticos señalan una cosa extraña. Dicen que solamente se habla de los espíritus de personajes conocidos, y uno se pregunta por qué son estos los únicos en manifestarse. Es una duda completamente válida, una que podría derribar cualquier creencia en lo paranormal en cuestión de segundos. Pero, ¿y si te dijera que la realidad detrás de estos grandes nombres es mucho más compleja, fascinante y perturbadora de lo que jamás imaginaste? Para entender este enigma, tenemos que adentrarnos en los archivos de uno de los investigadores más rigurosos de lo inexplicable. Hoy vamos a abrir las páginas de un conocimiento que fue codificado hace más de un siglo, pero que sigue respondiendo a las dudas más profundas de la humanidad. El error de pensar que solo los famosos regresan es, de hecho, un error que proviene de una observación superficial. Si miras más de cerca los registros reales y no solo lo que muestran las películas de Hollywood, descubrirás una verdad muy distinta. La realidad es que, entre los espíritus que acuden espontáneamente, hay más desconocidos para nosotros que ilustres, los cuales se designan con cualquier nombre y a menudo con una denominación alegórica o característica. Piensa en ello por un momento. Si abres la puerta de tu casa a la calle, es mucho más probable que entre un extraño buscando refugio a que entre el presidente. El mundo invisible funciona bajo una lógica sorprendentemente similar. Pero entonces, ¿por qué parece que siempre escuchamos los mismos nombres rimbombantes? La respuesta tiene que ver directamente con nosotros y con cómo funciona la mente humana. En cuanto a los que son evocados, a menos que no se trate del de un pariente o amigo, es bastante natural dirigirse a los que se conoce más bien que a aquellos otros a quienes no se conoce. Es simple psicología. Si tienes la oportunidad de hacerle una pregunta al universo, no vas a llamar a Juan el Zapatero del siglo XVIII. Vas a llamar a un gran pensador o a una figura histórica de renombre. Nosotros somos los que pedimos esos nombres. Además, los nombres de ilustres personajes llaman más la atención, de ahí que sean más notados. Cuando un medium anota el nombre de alguien famoso, eso llega a los titulares. Cuando anota el nombre de un campesino olvidado, el registro se pierde en un cajón polvoriento. Sin embargo, el verdadero misterio no reside en los personajes famosos, sino en aquellos que amamos en secreto. Cuando se manifiesta el espíritu de alguien que nos es personalmente conocido,
sobre todo si ha muerto poco tiempo antes. Sucede en general que su lenguaje está perfectamente relacionado con el carácter que le conocíamos en vida. Esta es la primera gran prueba de que no estamos hablando con el aire. Imagina recibir un mensaje que utiliza exactamente el mismo tono áspero o la misma dulzura particular que temía tu abuelo. Pero la duda deja casi de ser permitida cuando este espíritu habla de cosas privadas, recuerda circunstancias de familia que solo su interlocutor conoce. Este es el punto de quiebre para muchos. Un hijo no se equivocaría respecto al lenguaje de su padre o madre, ni los padres pueden engañarse acerca del de su hijo. Es en esta intimidad donde lo paranormal se vuelve innegablemente real y tangible. En estos tipos de evocaciones íntimas suelen acontecer cosas conmovedoras, capaces de convencer al más incrédulo. Hay registros de sesiones donde personas que fueron allí solo para burlarse terminaron llorando al escuchar un secreto que solo ellos y el difunto compartían. El escéptico más endurecido queda muchas veces aterrado ante las revelaciones inesperadas que se le hacen. El miedo no viene de ver un fantasma flotando, sino de la brutal constatación de que la muerte no borró la memoria ni la identidad de esa persona. Están ahí, saben lo que hiciste, saben lo que les dijiste en sus últimos momentos. Y aquí es donde la lógica nos obliga a dar un paso más allá. De modo que, si en ciertos casos la identidad del espíritu evocado puede hasta cierto punto ser establecida, no existe razón para que no lo sea en otros. Si la identidad de tu ser querido acaba de ser probada por un secreto familiar, ¿por qué sería imposible que un espíritu más antiguo también probara la suya? Y si no tenemos, en lo que respecta a personas cuya muerte está más lejos en el tiempo, los mismos medios de control de identidad, disponemos siempre del que nos proporcionan el lenguaje y el carácter. El lenguaje se convierte en la huella dactilar del alma, porque seguramente que el espíritu de un hombre de bien no hablará del modo que lo hace el de un perverso o el de un libertino. Pero, ¿qué pasa con los impostores? ¿Qué sucede si una entidad oscura y de bajo nivel decide hacerse pasar por un gran sabio para engañarnos? Aquí es donde el mundo espiritual se vuelve un campo minado. Y en cuanto a los espíritus que se exornan con nombres respetables, pronto se traicionan por su lenguaje y sus máximas. No pueden sostener la mentira por mucho tiempo. El que afirme ser Fenelón, por ejemplo, y lesione el buen sentido y la moral, aunque solo sea accidentalmente, mostrará con ello la superchería. Imagina a alguien afirmando ser un brillante científico, pero que no sabe sumar 2 más 2.
la máscara cae de inmediato. La bajeza no puede imitar la verdadera elevación sin tropezar con sus propias palabras. Por el contrario, si los pensamientos que expresas son siempre puros, sin contradicciones y en todo momento a la altura del carácter de Fenelón, entonces no habrá motivos para poner en duda su identidad. Un estafador espiritual no tendría la paciencia ni la capacidad para mantener un discurso de altísima moralidad y sabiduría constante. De otro modo, habría que suponer que un espíritu que solo predica el bien pueda a sabiendas emplear la mentira, y ello sin utilidad. Y eso simplemente carece de lógica. Un ser dedicado a la luz no usaría la falsedad como herramienta sin un propósito extraordinariamente válido. Entonces, ¿son realmente ellos? ¿Es realmente ese famoso escritor o aquel gran santo quien dicta los mensajes? Aquí la revelación se vuelve aún más profunda. La experiencia nos enseña que los espíritus de un mismo grado y carácter y animados de idénticos sentimientos se reúnen en grupos y en familias. El mundo espiritual no es un caos solitario, es una red estructurada de afinidades. Las almas que vibran en la misma frecuencia de amor, ciencia o sabiduría se agrupan. Ahora bien, el número de espíritus existentes es incalculable y estamos lejos de conocerlos a todos. El universo está rebosante de inteligencias magníficas que jamás pisaron nuestros libros de historia. De hecho, incluso los más de ellos no tienen nombres para nosotros. Cuando solicitas la presencia de una mente brillante, un espíritu de la categoría de Fenelón puede entonces acudir en lugar de él, y a menudo vendrá enviado por él mismo como mandatario. Piénsalo como una gran corporación de luz. El presidente no siempre puede contestar el teléfono, pero enviará a un representante que hable en su nombre, con su misma autoridad y conocimiento. En tal caso, se presenta con el nombre de Fenelón, por cuanto es idéntico a él y puede sustituirlo, y también porque nosotros necesitamos un nombre para fijar nuestras ideas. Nuestra mente humana, limitada y estructurada, necesita una etiqueta, una referencia histórica para poder prestar atención y comprender el peso del mensaje. Y llegamos a la pregunta central, la que verdaderamente importa en tu búsqueda de la verdad. Pero ¿qué importa a fin de cuentas que un espíritu sea realmente o no el de Fenelón? Puesto que dice cosas buenas y habla como lo hubiera hecho Fenelón mismo, es un buen espíritu.
El contenido es el verdadero rey, no la firma al final del texto. El nombre con el cual se da a conocer resulta indiferente y muchas veces suele ser solo un medio para fijar nuestras ideas. Si el mensaje te transforma, te hace mejor persona y te llena de consuelo o sabiduría, el nombre es simplemente el sobre en el que te enviaron la carta. Claro está, no podría ocurrir lo mismo en las evocaciones íntimas, pero en ellas se puede establecer la identidad mediante pruebas que en cierto modo son evidentes. Cuando llamas a tu madre, quieres a tu madre, no a un emisario. Y como ya vimos, el mundo espiritual permite esa conexión directa y verificable. Por otra parte, es cierto que la sustitución de los espíritus puede dar lugar a una multitud de engaños, y es posible que resulten de ella errores y a menudo supercherías. Se trata de una dificultad propia del espiritismo práctico. Hay entidades burlonas, entidades maliciosas que buscan confundirte. Y jugar con este fuego sin conocimiento es extremadamente peligroso. Pero jamás hemos afirmado que esta ciencia sea cosa fácil, ni que se pueda aprenderla divirtiéndose. Contactar con lo desconocido no es un juego de mesa para una noche de Halloween. Nunca repetiremos demasiado que exige un estudio asiduo y con frecuencia muy largo. Debes entrenar tu mente, tu intuición y tu moralidad para no ser víctima de parásitos invisibles que se alimentan de la credulidad y el miedo. Tienes que ser paciente. Como no podemos provocar los hechos, es preciso aguardar a que se presenten por sí mismos. El mundo espiritual no obedece nuestras órdenes ni responde a nuestros caprichos. Habla cuando tiene algo que decir y cuando estamos realmente preparados para escuchar. Si logras afinar tu percepción y limpias tu intención, el velo comienza a rasgarse. Para el observador atento y paciente, los hechos abundan, porque descubre miles de matices característicos que son para él rasgos de luz. Una palabra específica, un cambio en la temperatura, una sincronicidad imposible. Todo empieza a cobrar sentido. Lo mismo acontece en las ciencias comunes. Mientras que el hombre superficial solo ve en una flor una forma airosa, el sabio descubre en ella tesoros para el pensamiento. Así es el misterio de los grandes y pequeños espíritus. No te dejes engañar por los grandes nombres. Busca la sustancia. Busca la luz detrás de la palabra. Suscríbete para no perderte el próximo video. ¿Alguna vez has sentido que un mensaje llegó a ti desde un lugar que no puedes explicar lógicamente? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los secretos que nos ocultan sobre el más allá, haz clic en el video que aparece en pantalla. La verdad te está esperando.